Los precios de la vivienda suben en España porque la demanda de vivienda crece más rápidamente que la oferta. Pero, ¿por qué la oferta de nueva vivienda no es capaz de aumentar suficientemente dentro de nuestro país? ¿Cuáles son las causas que están maniatando un incremento suficiente de la oferta de nueva vivienda como para reducir los precios en España? Veámoslo. La causa fundamental que explica el progresivo aumento de los precios de la vivienda y del alquiler en España es que la demanda de nuevas viviendas aumenta a un ritmo bastante superior a la oferta de nuevas viviendas. Y cuando la demanda de un bien, en este caso la demanda de vivienda, supera la oferta, su precio sube. Esto es algo que ya hemos explicado en muchas ocasiones. Y siempre que lo hacemos, hay muchos comentarios planteándose una pregunta perfectamente legítima. ¿Y cuál es la causa de que la oferta de nueva vivienda en España esté aumentando tan lentamente? ¿Por qué la oferta de nueva vivienda en España es incapaz de aumentar al menos al mismo ritmo al que lo está haciendo la demanda? Pues bien, hace unos meses el BBVA Research publicó un exhaustivo informe sobre las razones que determinaban el raquítico ritmo de aumento de la oferta de vivienda en nuestro país. ¿Y cuáles son esas razones? Pues se trata fundamentalmente de 6 problemas que podemos dividir en 2 grupos. Por un lado, aquellos problemas originados en la política, originados en el sector público, que están frenando, que están obstaculizando el aumento de la oferta de vivienda en España. Y por otro lado, aquellos problemas propios del sector privado, que también están frenando, obstaculizando el aumento de la oferta de vivienda en nuestro país. Empecemos por el primer grupo, los problemas que tienen su origen en el Estado. Primer problema, la escasez de suelo finalista. Es decir, la escasez de suelo listo para iniciar una promoción de construcción de nueva vivienda. Los ayuntamientos no están habilitando suelo para la construcción de nuevas viviendas por la vía de reformar sus planes urbanísticos, muchos de los cuales fueron elaborados hace más de 30 años. Ni siquiera estamos hablando de poder urbanizar el suelo hoy declarado no urbanizable, sino de poder urbanizar el suelo que el propio ayuntamiento en su plan urbanístico declara urbanizable. Si los ayuntamientos completaran sus procesos para que el sector privado pudiera construir allí donde los propios ayuntamientos declaran que potencialmente se puede construir, el stock de vivienda en España, solo con eso, podría incrementarse en un 26%. Es verdad que esta es la media nacional. En algunas autonomías como Murcia se podría incrementar el stock de vivienda en un 77% y en otras como Madrid en un 14%. Pero aún así estamos hablando de un aumento potencial de la oferta de nueva vivienda muy importante. Un aumento que no se produce porque a los ayuntamientos no les da la gana de terminar de habilitar que el sector privado pueda construir en ese suelo que ellos declaran urbanizable. Segundo problema, incertidumbre regulatoria. Por ejemplo, en esta imagen el BBVA Research recopila algunos de los cambios normativos en este sector desde el año 2018. Batería de medidas dirigidas al mercado del alquiler en el año 2018, obligación en Barcelona de reservar a vivienda social el 30% de las nuevas construcciones o rehabilitaciones de más de 600 metros cuadrados en 2019, Ley 11/2020 por la regulación del precio del alquiler en Cataluña, introducción a partir de 2022 de mecanismos para proteger a la población de la subida de la inflación, o a finales de 2023 la Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda. Todo esto ha cambiado de una manera muy profunda la arquitectura normativa del sector de la vivienda. Y en la medida en que esto va cambiando continuamente y además las amenazas de que siga cambiando siguen muy presentes, pues se reduce el apetito de muchos inversores a colocar su capital en este sector que está experimentando tantos cambios normativos. Y tercer problema atribuible al sector público, los fortísimos recortes en el presupuesto estatal para la construcción de nueva vivienda. Mientras que entre el año 95 y el año 2002 se construían cada año en promedio unas 50.000 o 60.000 viviendas de protección oficial,
Y entre los años 2006 y 2007, aunque eso también lo podríamos atribuir a la burbuja inmobiliaria, pero bueno, entre los años 2002 y 2007 se llegaron a construir de media 80.000 viviendas anuales de protección oficial. Entre 2013 y 2022 apenas se han construido 10.000 viviendas anuales de protección oficial. La diferencia acumulativa es brutal, con lo cual nos encontramos en una paradoja. El sector público no permite o dificulta mucho que el sector privado construya, pero a su vez tampoco se encarga él de construir. Como el perro del hortelano, ni come ni deja comer al amo. Y claro, si el sector privado no puede construir o le cuesta mucho construir y el sector público no construye, pues entonces no hay aumento de la oferta de vivienda en España y a poco que crezca la demanda, el precio se dispara. Y después de haber comentado los 3 frenos a la oferta de nueva vivienda que son atribuibles al sector público, vayamos con los 3 otros frenos atribuibles al sector privado. Primer problema atribuible al sector privado, la falta de financiación para la construcción de nueva vivienda. Después de la burbuja inmobiliaria y de la crisis financiera de 2007-2008, la banca española, que llegó a tener mucha exposición a la financiación de actividades relacionadas con la construcción de vivienda, cortó en seco el grifo del crédito a las promotoras inmobiliarias. Como podemos ver en este gráfico, el crédito a la promoción y a la construcción de vivienda, que llegó a representar el 25% de todo el activo del sistema bancario, ahora mismo constituye menos del 10%. El porcentaje más bajo con diferencia de los últimos 30 años. Y lo peor es que no hay ningún viso de que vaya a recuperarse, de que vaya a revertirse esta tendencia. Y claro, si las empresas que promueven y construyen nueva vivienda no obtienen financiación para hacerlo, pues se promueven y se construyen muchas menos viviendas. Por eso ahora mismo el peso que tiene el sector de la construcción dentro del PIB español ronda el 5%, cuando en tiempos normales estaba en el 8%, y durante la burbuja llegó a ser el 11%. La banca, después de su mala experiencia durante la burbuja, no quiere saber nada o casi nada de financiar a promotores y constructores, y ese es un espacio que, según el propio BBVA Research, está siendo progresivamente ocupado, y menos mal, por fuentes de financiación no bancarias. En este sentido, si quieres contribuir a financiar nuevos proyectos de promoción inmobiliaria y beneficiarte de la rentabilidad vinculada a ellos, puedes hacerlo a través de la plataforma que apadrina este vídeo, Cibislend. Cibislend, que cuenta con autorización de la CNMV desde el año 2017, es ahora mismo la plataforma líder en crowdlending inmobiliario en España. Se trata de una plataforma que actúa como nexo de unión entre promotores profesionales que buscan financiación para sus proyectos inmobiliarios e inversores particulares que buscan rentabilizar su ahorro prestándoles esa financiación a los promotores inmobiliarios. Todos los proyectos intermediados por Cibislend cuentan con garantías reales dirigidas a proteger al inversor, garantía hipotecaria, fianza corporativa y o ignoración de participaciones de la empresa. Solo en 2024 Cibislend canalizó 90 millones de euros en financiación y hasta ahora ha financiado cerca de 100 proyectos inmobiliarios en España y Portugal. La rentabilidad histórica que ha proporcionado Cibislend a los inversores que han canalizado sus ahorros hacia la financiación de proyectos inmobiliarios ha rondado entre el 10 y el 13% anual. Por ejemplo, en 2024 fue del 11,4%. Se trata además de una plataforma de crowdlending abierta al público general, dado que es posible invertir con un ahorro de a partir de 250 euros. Si quieres obtener más información sobre Cibislend, puedes obtenerla pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo o en el comentario destacado. Vayamos ahora con el segundo problema dentro del sector privado que dificulta, que obstaculiza el incremento de la oferta de vivienda en España: la escasez y, por consiguiente, el encarecimiento de los inputs fundamentales dentro del proceso de construcción de nueva vivienda. Me estoy refiriendo tanto a los materiales de construcción como a la mano de obra cualificada adaptada a la construcción. Como podemos ver en este gráfico, absolutamente todos los materiales indispensables para la construcción se han encarecido desde el año 2019 entre un 15 y un 50%. Es verdad que algunos de ellos se han abaratado desde máximos, es decir, que llegaron a subir todavía más. Pero aún así, incluso los que se han abaratado desde máximos acumulan subidas muy importantes desde el año 2019.
Y algunos de los materiales que más se han encarecido, entre un 40 y un 50%, son materiales tan básicos como el hormigón, mortero, tubos de cobre, cemento o acero. A su vez, las vacantes laborales en el sector de la construcción se han multiplicado por 4 desde el año 2016. No solo eso, las personas que siguen trabajando en el sector de la construcción cada vez están más envejecidas. Por ejemplo, en el año 2007, la mayoría de albañiles tenían menos de 44 años. Hoy, en cambio, la mayoría tienen más de 45 años. Un proceso de envejecimiento que también se observa, aunque no de manera tan acusada como con los albañiles, en otras profesiones como peones, electricistas, fontaneros o pintores. Por tanto, cada vez menos trabajadores y más envejecidos, lo cual está muy vinculado con el último de los problemas del sector privado que dificultan el aumento de la oferta de vivienda. Y me estoy refiriendo al estancamiento de la productividad dentro de la industria de la construcción. Actualmente la productividad de la construcción se halla muy cerca de los mínimos del año 2007 y es un 25% inferior a la del resto de la economía. A pesar de que durante la crisis inmobiliaria se destruyeron la mayoría de empresas menos productivas del sector de la construcción, la moderada reactivación del sector no ha ido de la mano de un crecimiento de las empresas más productivas, sino de la aparición de otras nuevas empresas poco productivas. Y claro, la productividad, el valor añadido que generamos por hora trabajada, está estrechísimamente vinculado a los costes de la actividad. Si somos muy poco productivos, tenemos que utilizar muchos trabajadores, muchos materiales, mucha energía para producir una vivienda. Y si los materiales, la mano de obra, la energía se ha encarecido y no somos más productivos, no producimos más con menos, sino menos con más, pues entonces la escasa construcción de nueva vivienda, por necesidad, va asociada a un fuerte aumento de sus costes. En definitiva, el sector privado tiene dificultades para aumentar la oferta de vivienda asequible porque sus inputs, la mano de obra, los materiales, la financiación, se han encarecido y no ha sido capaz de sacarle un mayor partido, de aumentar la productividad a esos inputs. Y además, por si esto fuera poco, el sector público no deja de colocarle palos en la rueda al sector privado, no habilitando suelo finalista o cambiando continuamente el marco regulatorio para volver más complicado operar en ese sector y, por tanto, dificulta todavía más su actividad. Por ejemplo, una forma de aumentar la productividad en el sector de la construcción es con inversiones a largo plazo muy intensivas en capital. Pero si el sector público está cambiando continuamente las reglas de juego en el sector de la construcción, nadie va a querer invertir a muy largo plazo en esta industria de la construcción en España. Y por tanto, la productividad se mantiene estancada porque el sector público la espanta. Así pues, o resolvemos esos 6 problemas, o la oferta de vivienda en España seguirá siendo escasa y cara, y por tanto el precio de la vivienda dentro de nuestro país se volverá cada vez menos accesible.